Hola, muy buenas. Ya sé que es un poco rara la pregunta que os voy a hacer, pero ¿os relaja el color verde? Ya sé que puede parecer un poquito extraño, pero en las bibliotecas medievales y en las bibliotecas de la antigüedad tardía, justo antes de empezar la Edad Media, eh, todas las bibliotecas, o la mayoría de ellas, tenían tapices de color verde. ¿Por qué? Porque se supone que el color verde descansa la vista, de tal manera que tras muchas horas y horas estudiando o leyendo, el lector de la biblioteca, que estaba consultando el cuerpo documental, levantaba la vista y podía quedarse mirando a ese tapiz durante largo rato. De esta manera conseguía descansar sus ojos y podía luego seguir leyendo sin ningún problema. Alguna vez vamos a tener que hacer la prueba, haré la prueba y os podré confirmar si es cierto o no, pero me parece una curiosa anécdota, ¿no? Bienvenidos al quinto episodio del podcast del Búho. Si estos últimos días habéis estado atentos a las noticias, os sonará el nombre de Aminatu Haidar. Es una activista del pueblo del Sáhara que está sufriendo en sus propias carnes una huelga de hambre porque no le dejan volver a su territorio, a su país de origen. Voy a intentar explicaros por qué existe este problema, por qué hay un territorio al cual un supuesto ciudadano de ese país no puede volver. Os voy a hablar sobre el conflicto del Sáhara Occidental y Marruecos, y de paso os voy a decir qué tiene que ver España en todo este problema. No es mi intención hablaros sobre una noticia actual, ni mucho menos. No quiero hablaros sobre el caso de la mujer que está en huelga de hambre, ni sobre el problema diplomático que ha derivado entre Marruecos, España y Estados Unidos, que últimamente ha entrado en escena. La verdad es que quiero evitar hablar de esta noticia actual. Quiero hablaros más bien de dónde viene el problema de fondo. ¿Cuál es ese problema de base que está provocando todo este problema con Aminatu Haidar? La verdad es que el problema del Sáhara viene de largo. Tendríamos que remontarnos al año 1975 para encontrar la causa más inmediata, aunque si bien es cierto que todo este problema procede por lo menos desde el siglo XIX, porque al fin y al cabo estamos ante el típico problema de un país que no puede ser un país porque los demás países de su alrededor no le dejan ser un país. Digamos que aquí viene el problema que está originando toda esta controversia diplomática entre esta activista saharaui, el rey de Marruecos y su país, y el gobierno español. Hasta tal punto que Estados Unidos y seguramente que más adelante Naciones Unidas entrarán al trapo en toda esta situación y tendrán que mediar. ¿Cómo ha podido llegar a suceder esto? ¿Cómo un país que se supone que tiene un pueblo no puede ser reconocido como tal hasta tal punto que una persona no puede volver a su territorio? Bueno, eso es lo que voy a intentar explicar en términos históricos e intentando no meterme donde no me llaman en este podcast de hoy. Todos los países vecinos han tenido en su historia algún tipo de enfrentamiento bélico, sin excepción prácticamente. España ha tenido enfrentamientos bélicos con Portugal, con Francia y con Marruecos, que son, digamos, los vecinos más inmediatos de este país. Y la verdad es que podríamos encontrar el origen de todo este problema en el año 1860 con una guerra que enfrentó a los países de Marruecos y España. Nos encontramos a mediados del siglo XIX, cuando el colonialismo estaba en auge. Tras la Revolución Industrial se dio un gran crecimiento económico y las economías europeas se dispararon, sobre todo la francesa, la alemana y la inglesa.
hasta tal punto que estos tres países colonizaron la mayor parte del mundo. España también tuvo un gran desarrollo, por mucho que se diga que no hubo revolución industrial en España, sí que la hubo. Menor que esos tres grandes países, por supuesto, pero sí que hubo ese crecimiento. Y las colonias eran una especie de desahogo para una economía en expansión que necesitaba expandirse territorialmente. No es como ahora, que los mercados de diferentes países pueden invadir económicamente a otro. Pero digamos que antes eso no se tenía muy claro y un país tenía que invadir literalmente a otro para poder venderle cosas. Ese, digamos que fue el gran error del colonialismo, que junto a la actividad económica tenía que haber una actividad política. Y es por eso por lo que se han creado muchísimos y numerosos problemas más adelante. Bueno, voy a intentar no divagar un tanto y voy a explicaros que digamos que la guerra entre España y Marruecos de 1860 respondió a este tipo de conflicto, un conflicto colonial en el que España quería ampliar su territorio en un país menos desarrollado para llevar su revolución económica del siglo XIX a estos territorios. Con esto que se consiguió, España se impuso a Marruecos en la batalla de Tetuán y se firmaron unos pactos y unos acuerdos por los cuales España tenía derecho a reclamar parte del territorio marroquí que se sitúa al sur de donde está ahora Marruecos, en el actual Sáhara Occidental. España, sin ninguna duda, reclamó esos territorios, pero no los conquistó o no los ocupó hasta el año 1934. Se podría decir, por lo tanto, que la presencia española en el territorio marroquí fue constante durante prácticamente todo el siglo XX y parte del XIX. Hay que decir que la presencia española no fue realmente una presencia colonizadora. Digamos que España gestionó muy mal sus colonias de África y la verdad es que hubo grandes desastres bélicos en Marruecos y la verdad es que el Sáhara Occidental fue, digamos, una de las zonas más desatendidas de Marruecos. Digamos que el Sáhara Occidental gestionado por España no llegó, digamos, a ser colonizado por la propia España. Digamos que era más que nada una especie de dominio nominal ante un trozo de desierto que tampoco tenía muchos recursos naturales, aunque luego se ha demostrado que sí. La verdad es que esta situación se prolongó durante el régimen del general Franco, que duró 40 años, y que se extendió hasta 1975. Precisamente en 1975, el 6 de noviembre, comenzó la Marcha Verde en Marruecos. Con el general Franco agonizando, el país de Marruecos aprovechó para cruzar la frontera que había establecido España para su límite en el Sáhara Occidental. Esta Marcha Verde, compuesta por ciudadanos y parte del ejército marroquí, fue caminando hasta, digamos, ir conquistando poco a poco, ocupando poco a poco, aunque sea simbólicamente, todo el territorio del Sáhara Occidental. La verdad es que España se defendió minando gran parte del territorio por el que iba a pasar la Marcha Verde, así que digamos que la Marcha Verde se vio detenida y se ejerció una especie de presión para poder negociar con España la cesión de todos estos territorios. Mientras el general Franco agonizaba y pocos días antes de morir, se llegó a los pactos o los acuerdos de Madrid, mediante los cuales Marruecos y también Mauritania, que digamos que es el país que delimita con el Sáhara Occidental por la zona sur, se repartían el control del Sáhara Occidental que antes había pertenecido a España. Digamos que España se liberó de esta zona o esta colonia que ni siquiera había utilizado demasiado. La verdad es que se podría considerar a los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975 como un auténtico despropósito. No un despropósito porque se hiciesen mal, sino un despropósito porque no se podían hacer realmente en cuanto a tema jurídico. La verdad es que es algo que nunca he podido llegar a entender. Los Acuerdos de Madrid digamos que no podían llevarse a cabo por culpa del derecho internacional, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque los Acuerdos de Madrid dijeron que España cedía la administración del Sáhara Occidental a dos países, pero no la soberanía. Es decir, que España concedía el poder administrar los territorios del Sáhara Occidental a los países de Mauritania y de Marruecos, pero la soberanía seguía perteneciendo a España.
Por lo tanto, los derechos, o digamos sobre el papel, el Sáhara Occidental sigue perteneciendo a España, mientras que hay dos países que lo administran. La verdad es que no me cabe en la cabeza a mí y supongo que a nadie, porque es un... digamos que el dominio de hecho o el dominio de facto pertenece actualmente a Marruecos y anteriormente también la parte de Mauritania, pero el dominio de iure, que es decir, jurídicamente pertenece a España. Esta tontería soberana fue sacada a la luz y fue dictaminada por Naciones Unidas en el año 2002. En el año 2002, el secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas dictaminó que esta situación no podía sostenerse y decidió que la administración del territorio no podía pertenecer a Marruecos. Esto fue en el año 2002 y la verdad es que no le han hecho mucho caso. Pero la verdad es que me estoy adelantando un poquito a los hechos. Pero quería que os vieseis y que os dieseis cuenta que la actitud de la comunidad internacional ante este territorio es de risa, porque no se está declarando en ningún momento a quién pertenece este país. En teoría pertenece a España, pero España se desentiende porque ya firmó unos acuerdos con otros dos países. En cambio, la ONU ha dicho que esos dos países, bla, 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 bla. Podríamos estar hablando de este tema muchísimo tiempo y la verdad es que aquí viene todo el entuerto. Pero la verdad es que el verdadero problema viene por algo en concreto, y es que existe algo llamado Frente Polisario del que os voy a hablar ahora mismo. ¿Os suena ese nombre? Frente Polisario. Ahora mismo os lo explico. Parece ser que el Sáhara Occidental tampoco es un territorio que haya pertenecido históricamente a Marruecos. El Sáhara Occidental parece que tiene una propia población autóctona llamada el pueblo saharaui. Este pueblo saharaui, en torno a la década de 1960, comenzó a organizarse y digamos que montó o organizó el movimiento para la liberación del Sáhara cuando todavía pertenecía a España. Hubo bastantes manifestaciones y bastante violencia por parte de la policía del régimen de Franco en la década de los 60 sobre este tema, porque no olvidemos que el régimen de Franco era muy orgulloso en cuanto a las pocas posesiones coloniales que mantenía y digamos que reprimía con dureza todas estas manifestaciones. Bueno, este movimiento para la liberación del Sáhara de los 60 desembocó en el actual Frente Polisario, que en el año 1976, un año después de la Marcha Verde, que os he comentado antes, pues declaró la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD. Digamos que este levantamiento que se dio en 1976 originó una guerra entre el Frente Polisario, recién fundado, y los dos países que habían recibido el Sáhara gracias a los acuerdos de Madrid, los países de Mauritania y de Marruecos. Uno de los dos países perdió la guerra contra el Frente Polisario y entonces, por lo tanto, el Frente Polisario ocupó la parte de Mauritania. Así hasta hoy, digamos que se ha llegado en esta situación. La parte más occidental del Sáhara Occidental, la que está en la costa y bastante adentro en el desierto, pertenece al actual Marruecos, mientras que la parte oriental, la que está desierto adentro, una pequeña y estrecha franja, pertenece al Frente Polisario, que se ha autodeclarado como un nuevo país llamado, como ya he dicho, República Árabe Saharaui Democrática. Si ya estaba embrollado todo el tema jurídico, el hecho de la existencia de esta guerra contra Mauritania y Marruecos y el hecho de que Mauritania la perdiese lo ha embrollado todavía más. Ha hecho que la parte mauritana, que en realidad tampoco le pertenecía a Mauritania, fuese conquistada por el Frente Polisario. Y el Frente Polisario ahora reclama la posesión de todos estos territorios que en realidad está controlando, aunque jurídicamente pertenezcan a España. No sé si os habréis perdido o no, yo casi me pierdo con todo este tema, pero la verdad es que está muy muy complicado salir de aquí. Lo que sí que es cierto es que Marruecos, tras esta guerra, y a causa de esta guerra que se dio a partir de 1976, construyó un muro de la vergüenza. ¿Os suena este nombre? El primer capítulo del podcast del Búho trató sobre el muro de Berlín y os hablé de que hay varios muros tendidos a lo largo del planeta Tierra y este es uno de esos muros. El muro que divide
la parte marroquí del desierto del Sáhara con la parte saharaui del desierto. Se han cometido auténticas tropelías por parte de Marruecos en la parte marroquí, que poco a poco va despojando al pueblo saharaui y digamos que se ven obligados a formar partes de campos de refugiados. Y en esta estrecha franja que consiguió tomar de Mauritania se ha dado este precario gobierno de la República Saharaui. Digamos que aquí está el gran problema de Aminatou Haidar. Está intentando volver al territorio que su pueblo conquistó, pero este territorio no es reconocido por Marruecos, y Marruecos tiene la llave para que se pueda acceder a este territorio que está tierra adentro en un desierto árido en el que solamente se puede vivir en los oasis. La verdad es que la historia del Sáhara Occidental ha sido todo un culebrón diplomático, si podríamos llamarlo así, porque la verdad es que no queda muy claro qué tipo de solución se le va a encontrar a este problema de base. El problema de Aminatou Haidar se solucionará, sin ninguna duda, pero el problema del Sáhara tengo yo muchas dudas acerca de cuál va a ser el tipo de solución que se le va a encontrar, porque no olvidemos un dato. ¿Por qué Marruecos estaría tan interesada en una zona del desierto más árido y más grande del mundo? Pues muy fácil, porque al fin y al cabo se ha descubierto que el Sáhara Occidental es el mayor yacimiento de fosfatos del mundo, y al fin y al cabo eso es una fuente de riqueza a tener en cuenta. En todo caso, hay que decir que la ONU dictaminó que ya en los acuerdos de Madrid se dictaminó de hecho que tenía que haber un referéndum para hacer al Sáhara Occidental como una república independiente en el futuro. ¿Qué ocurre? Que Marruecos está apelando y continuamente retardando este tipo de referéndum para llenar todo el territorio del Sáhara con su propia población, con lo cual lo que conseguirá será ganar ese referéndum. Me parece que ya está un poquito difícil hacer un referéndum y una votación entre la población saharaui y que la puedan ganar los propios saharauis. La verdad es que es una de estas grandes injusticias diplomáticas que constantemente hay desperdigadas por todo el mundo. Las hay en decenas y decenas de casos. Y este es uno de los más flagrantes, sin ninguna duda. Porque lo que más me duele, sin ninguna duda, es que nos haya tocado tan de cerca a nuestro Estado español y tengamos que estar mirando para otro lado. La verdad es que, por una parte, el régimen de Franco hizo genial, y nótese la ironía, presumiendo de tener colonias en África, pero desatendiéndolas totalmente. Y cuando realmente las fue a donar, digamos, ceder a un territorio, no lo hizo como había que hacerlo. Y luego, digamos que se ha lavado las manos totalmente ante su responsabilidad política llena de auténtica desatención hacia este territorio. Por otra parte, tenemos a Marruecos, que lo que está haciendo es intentar engrandecer su nación gracias a un vacío legal, mientras que el Frente Polisario está siendo cada vez más y más ahogado por estas pretensiones nacionalistas de Marruecos. La verdad es que difícil solución tiene todo este tema, y la verdad es que no sé si algún día llegaré a verla. Esperemos que sí, y que el derramamiento de sangre sea el mínimo posible. Recuerda que visitando el podcastdelbúho.com o añadiéndome como coleguita en Twitter, yo soy el usuario _Jorge_, puedes darme tu opinión. De hecho, la agradecería. Déjame tus comentarios, dame tus opiniones, dame sugerencias o amenazas de muerte, lo que tú quieras, pero estaría muy agradecido de que me des tu opinión. Bueno, espero que te haya gustado. Hasta el próximo.